1 Crónicas 9. Los líderes en Jerusalén. A. Los líderes en Jerusalén al regreso del exilio. 1 a 2. Resumen de las genealogías. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Ha contado todo Israel por sus genealogías. Los primeros 8 capítulos de 1 Crónicas enumeran estos registros genealógicos. Estos registros fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, pero estos no son los mismos libros que conocemos hoy como 1 o 2 Reyes. Y no en ese libro sagrado y canónico así llamado, sino, como se ha observado con frecuencia antes, en los registros públicos, donde hubo un relato de ese reino y de varias familias en él, según sus genealogías. Paul. B. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. En una frase, el cronista nos recuerda que no fue el choque de imperios o las intrigas de la escena geopolítica lo que condenó al reino de Judá. Fue su rebelión a Dios. Si hubieran permanecido fieles, Dios los habría protegido en medio del ascenso y la caída de 100 poderosos imperios. C. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas. El cronista omite por completo los 70 años de cautiverio entre los versículos 1 y 2. Su interés no solo está en el pasado, demostrado por 8 capítulos anteriores de genealogías, sino también en el presente y en el futuro. Los israelitas estaban de regreso en la tierra. Y todo esto significa que Crónicas ha llevado la historia de Israel un paso más allá de 1 y 2 Reyes. Aunque 2 Reyes termina con una nota de esperanza genuina, 2 Reyes 25, 27-30, está restringido, e Israel todavía está en el exilio. Pero ahora el invierno ha terminado, y estas listas son una señal definitiva de que la primavera ha comenzado a llegar. Selmen. 2. Ya no había un reino de Judá y otro reino de Israel, ahora todos eran israelitas. Llamados aquí por el nombre general de israelitas, que les fue dado antes de la infeliz división de los 2 reinos, y ahora les es restaurado cuando los israelitas se unen con los judíos en una y la misma mancomunidad, de modo que todos los nombres y los signos de su antigua división pudieran borrarse. Paul. D. Que entraron en sus posesiones. La idea es que el pueblo de las tribus de Israel regresó a sus tierras ancestrales, prometidas por Dios y poseídas por primera vez en los días de Moisés y Josué. Y en sus posesiones, su tierra ancestral NEB, sus posesiones, NVI, es un término que rara vez se encuentra en Crónicas, solo 1 Crónicas 7:28, 2 Crónicas 11:14, 31, 1. Su aparición aquí evoca su uso frecuente en Moisés, por ejemplo, Levítico 25 horas y 10 minutos en adelante, Números 27, 4, y Josué. Selmen. 2. Dios mantuvo la tierra vacía para ellos durante el exilio. Fue una maravillosa providencia de Dios, que así como la tierra guardó sus días de reposo durante esos 70 años, así el país permaneció vacío todo ese tiempo, hasta el regreso de los nativos. De sacerdotes, levitas y sirvientes del templo, estas eran 3 categorías de trabajadores del templo, que tenían la obra de restaurar el templo y su adoración en los días de Esdras. Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón que tenían derecho a ofrecer sacrificios y cuidar el lugar santo, en el templo. Los levitas eran la clase mucho más amplia de trabajadores religiosos, que servían de muchas maneras, prácticas, artísticas y espirituales. Los sirvientes del templo eran siervos especiales entregados al templo. Y los siervos del templo eran literalmente entregados. Podrían consistir en cautivos que se habían salvado pero que habían sido esclavizados al servicio del templo. Los primeros ejemplos hebreos incluyen a ciertas mujeres madianitas, Números 31 horas y 35 minutos, 47, o al pueblo de Gabaón, Josué 9, 22-23, pero su organización como clase se le atribuye a David. Payne. 2, 3-9, ciudadanos líderes posteriores al exilio en Jerusalén. Habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín,
de los hijos de Efraín y Manasés; Utai hijo de Amiud, hijo de Amri, hijo de Imri, hijo de Baní, de los hijos de Fares hijo de Judá; y de los silonitas, Asaías el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sere, Jehuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías hijo de Jeroam, Ela hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam hijo de Cefatías, hijo de Ruel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. Habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá. Esto comienza una lista, una Crónicas 9, 2-17, que es en cierto modo similar a una lista en Nehemías 11 y en algunos aspectos diferente. Los investigadores bíblicos debaten si las listas son más similares o más diferentes, y los puntos exactos de conexión y diferencia pueden ser difíciles de evaluar. D. Otros líderes posteriores al exilio en Jerusalén. 1. 10-13, líderes entre los sacerdotes. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios; Adaía hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías; Mesaí hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Hombres muy eficaces. La misma frase es traducida como hombres fuertes y valientes en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Josué 1:14, Jueces 6:12, 1 de Samuel 16:18 y muchos otros. Esto muestra que cuando se trata de hacer la obra del ministerio en la casa de Dios, se necesita de un hombre de fuerza y coraje, las mismas cualidades que se necesitan en un guerrero. Y la frase, hombres muy eficaces, significa hombres fuertes y valientes, y así se traduce en esta conexión histórica en Nehemías 11:14. La descripción se emplea generalmente con referencia a militares, y eso hace que su uso aquí sea más llamativo. Morgan. 2. 14-16, líderes entre los levitas. De los levitas, Semaías hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías; de los hijos de Merari, Bacbacar, Eres, Galal; Matanías hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf; Obadías hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún; y Berequías hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. 3. 17-34, levitas porteros y trabajadores del templo. Y los porteros, Salem, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salem era el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salem hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Faíns hijo de Eleazar fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías hijo de Meselemías era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová, y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas, venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla, y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta, y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla, y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos.
Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salem coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Cout y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y los porteros. Esto describe la reinstitución de la organización de la obra del templo y los obreros en los primeros días del segundo templo. Estaban ansiosos por organizar las cosas de la misma manera que lo hizo originalmente el rey David. Y también denota que había una organización definida y división del trabajo entre los levitas. Cuando llegaba la mañana, llamaba primero al servicio a los porteros que abrían la casa de Dios, y luego, después de la debida ablución, cada grupo de levitas vestidos de blanco comenzaba su servicio especial. No había que correr de un lado a otro en desorden, no había intromisión en el oficio del otro, no había enfrentamientos en el deber, no había celos del ministerio del otro. Bastaba saber que cada uno había sido designado para su tarea y que se les había pedido fueran fieles. El correcto ordenamiento del conjunto dependía de la puntualidad, fidelidad y conciencia de cada uno. Meyer. 2. Ya que Meselemías y Zacarías sirvieron bajo el mandato de David, 1 de Crónicas 26. 8-11, esta tienda de reunión parece referirse a la forma curvada de la casa de Dios erigida antes del templo permanente de Salomón. Payne. B. Y Faíns, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. El cronista recuerda la obra fiel de Faíns en los días de Moisés, Números 25, 7-13, y vincula su fidelidad a la obra de los porteros en los días de Esdras. Y el hecho de que el Señor estuvo con él, y Faíns, indica que el Señor también estaba con los porteros de la época del cronista que seguían la misma tradición viva, del servicio divino. Selmen. 4. 35-44, los antepasados y descendientes del rey Saúl. En Gabaón habitaba Yijaí, el padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ne, Nadab, Gede, Ahío, Zacarías y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ne engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Para enfatizar, se enumera parte de la genealogía del linaje de Saúl, tanto antes como después de él. Esto era para enfatizar el hecho de que Dios no borró el linaje de Saúl, y que sus descendientes vivieron hasta los días de Esdras y el regreso del exilio. Y, dado que la genealogía continúa durante 12 generaciones después de Saúl, el hecho de que su dinastía colapsara y su reinado fuera transferido a David no quitó el lugar de su familia en la historia israelita. Ellos también habían vivido en Jerusalén, 1 Crónicas 9:38, y aunque no sabemos si esto continuó después del exilio, incluso para ellos había señales de esperanza. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.